problema de propuesto en selectividad. Bien. Y el problema es el siguiente. Bien, una pequeña bolita de masa m igual a 1 kilogramo, es esta, una pequeña bolita de masa m igual a 1 kilogramo, atada a una cuerda, atada mediante una cuerda, que está fija en un punto P. Tenemos aquí el punto P, la bolita y la cuerda. Bien. Sobre una rampa, describe una trayectoria circular de radio R, es decir, la bolita describe una trayectoria circular de radio R. ¿De acuerdo? Bien. El radio es 0,75 metros, es decir, el radio 0,75 metros. Y apoyada en una rampa, tal y como se muestra en la figura. ¿Vale? Tenemos el sistema de la figura. Sabiendo que el ángulo que forma la rampa con la horizontal es de 37 grados, es decir, θ, este ángulo de aquí es de 37 grados, el rozamiento es despreciable, vamos a considerar, por tanto, que el rozamiento es despreciable, y la tensión de la cuerda en el punto más bajo, es decir, la tensión aquí, vale 110 newton, calcula A. Dibuja un diagrama con las fuerzas que actúan sobre la bolita en las posiciones más altas y más bajas de la trayectoria. B. Calcula la velocidad de la bolita en el punto más bajo de la trayectoria. Y C. Calcula la tensión de la cuerda en el punto más alto. O sea que la situación es la siguiente, este diagrama de aquí, y nos piden tres apartados. Apartado A, que haga un diagrama de fuerzas en el punto más alto, que sería este, y el punto más bajo, que sería este. El apartado B me pediría que calcule la velocidad de la bolita en el punto más bajo, y el apartado C me pide que calcule la tensión de la cuerda en el punto más alto. Bueno, pues vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero, vamos a hacer el apartado A, y vamos a hacer el diagrama de fuerzas, el diagrama de fuerza en la posición, vamos a hacer el diagrama de fuerza en la posición más alta, ¿vale? Bueno, este es el punto P, este es el punto P, esta es la bolita en la posición más alta. Sobre la bolita actúa una fuerza que es el peso, que es evidente, masa por la gravedad. Actúa también la normal, que como su nombre indica es perpendicular a la superficie. Y yo el peso lo voy a poder descomponer como suma de dos, como una en la dirección perpendicular al movimiento y otra en una dirección paralela al movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esta fuerza, que es el peso, representada en rojo, la voy a descomponer como suma de dos. Una en la componente perpendicular al movimiento y otra en la componente paralela al movimiento. Muy bien. Para ello necesito saber el ángulo θ. El ángulo θ, este ángulo que se forma aquí, es el mismo que el que se forma aquí. Este ángulo que se forma aquí es el mismo que el que se forma aquí. Entonces, eso es evidente porque esta recta es perpendicular a este y esta otra recta es perpendicular a esta otra. Luego, este ángulo θ, que es de 37 grados, es el mismo ángulo que aquí. Esto va a tener dos componentes, por tanto el peso, una que va a ser mg seno de θ, que va a venir hacia la derecha, y otra que va a ser mg coseno de θ. Evidentemente la normal va a ser igual aquí, a mg coseno de θ. ¿Por qué? Porque si no, la bola se movería hacia arriba si la normal fuera mayor, o la bola se metería dentro del plano si fuera menor. Es decir, que la normal coincide con ¿quién? Con mg coseno de θ, pero en sentido contrario. Otra forma de verlo es aplicar la segunda ley de Newton a la dirección del eje Y, y como aquí no hay movimiento, la sub I vale 0, quiere decir que la n tiene que ser igual en módulo y dirección que mg coseno de θ, pero en sentido contrario. Bien, ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver qué fuerzas hay en esta dirección y sentido. Bueno, pues está la tensión de la cuerda, la tensión que está soportando la cuerda. Esto está girando y el movimiento de giro es debido a la tensión de la cuerda y está representado por la flecha azul. Y la componente del peso, mg seno de θ. Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton a esta dirección,
paralela al plano inclinado, pues me dirá que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando en esta dirección? La tensión y ¿quién? Y mg seno de tita. Y ambas tienen ¿qué? Ambas tienen el mismo sentido. Luego, si considero, por ejemplo, que son positivas, porque se desplaza, se mueve hacia la derecha, me quedaría mg seno de tita más la tensión. ¿Y eso a quién tiene que ser igual? A la masa por la aceleración. ¿Y qué aceleración es? Es una aceleración que me hace girar al cuerpo, es decir, una aceleración centrípeta. Es decir, que mg seno de tita, ¿vale? Mg seno de tita y la tensión tendrían el mismo sentido. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es mv cuadrado. Esta parte de aquí, que es la parte más alta que estamos resolviendo, es el apartado C, que vamos a resolver más adelante. Es el apartado C. Fíjense, la tensión y mg seno tita, si yo aplico mi segunda ley de Newton, y con el criterio de signo que nosotros hemos dicho, tienen el mismo signo, porque las dos van hacia la derecha, serían positivas, según el criterio de signo, de considerar positivo todo lo que está a la derecha del eje X. Entonces, tensión más mg seno tita es igual a la fuerza centrípeta, es decir, a m por v cuadrado por r. Si yo el mg seno de tita lo paso aquí a la izquierda, me queda precisamente esa ecuación. T más mg seno de tita es igual a mv cuadrado partido por r. Es decir, que esta expresión que vamos a obtener en el apartado C va a ser la expresión correspondiente a aplicar la segunda ley de Newton a esta dirección, donde la T es positiva, la mg seno de tita es positiva, y entonces, claro, aquí me aparecería T más mg seno de tita tiene que ser igual a mv cuadrado partido por r, y esta más mg seno de tita pasa a la derecha como menos mg seno de tita. Es decir, hemos dibujado en el apartado A, hemos resuelto el apartado A y ya hemos planteado la ecuación que vamos a usar para resolver en el apartado C, para el punto más alto. Bien, paramos ahora nuestro razonamiento, nuestro estudio sobre este diagrama y pasamos al siguiente. ¿Qué fuerzas actúan aquí? En el punto más bajo de la trayectoria. Este es el punto donde está fijada la cuerda, el punto P, la cuerda mediante un clavo, está fijada aquí. Este es el punto más bajo. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, pues sigue actuando el peso, evidentemente. ¿Qué más fuerzas actúan? Actúa la normal. El peso vamos a hacer lo de siempre, lo vamos a descomponer como suma de dos. Una componente perpendicular a la dirección de movimiento y otra componente paralela, ¿vale? Evidentemente, este ángulo tita que se forma aquí es el mismo que este, por consideraciones geométricas que ya hemos explicado. Entonces este sería mg coseno de tita, este sería mg seno de tita. La normal y mg coseno de tita, ¿cómo serían? Iguales. ¿Y qué otra fuerza queda que no he hablado todavía hasta ahora? Pues la tensión. ¿Y la tensión hacia dónde va?